Cuba desafía al matón del norte. El gobierno lanza un mensaje demoledor. Trump no nos asusta, ni con todo su dinero. En un contexto de hostilidad renovada por parte de los Estados Unidos, el presidente Miguel Díaz-Canel se dirigió a los cubanos con un mensaje que retumbó en las calles de Cienfuegos y más allá. Trump no nos asusta, ni con todo su dinero, declaró, encapsulando en una sola frase décadas de lucha y resistencia. La isla ha soportado más de 60 años de bloqueo económico, y el endurecimiento de estas políticas bajo la administración Trump en el 2019 solo sirvió para alimentar la determinación del pueblo cubano. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. No más bullying imperialista. Cuba responde a Trump con contundencia. Aquí no le tenemos miedo a nadie. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dejó claro que la isla no se arrodilla ante las pretensiones de Donald Trump ni de su política agresiva. Durante una reunión con los pobladores del municipio de Lajas, en la provincia central de Cienfuegos, Díaz-Canel alzó la voz para reafirmar que Cuba sigue dispuesta a dialogar, pero no bajo las condiciones de sometimiento que Trump pretende imponer. Nosotros estamos dispuestos a dialogar en condiciones igualitarias, sin imposición, respetando nuestra soberanía y nuestra independencia, dijo con una serenidad que ocultaba el fuego del orgullo de una nación que ha soportado durante décadas los embates del poder norteamericano. La elección del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos no fue una sorpresa para los cubanos. La historia ha sido testigo del enfrentamiento entre la pequeña isla y el gigante del norte, desde el momento en que Fidel Castro alzó su voz contra los intereses estadounidenses y proclamó la independencia de Cuba. Cuba se ha mantenido en pie pese al bloqueo económico que Donald Trump endureció en el 2019. Díaz-Canel lo recordó claramente en su mensaje. Las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, como saben, son completamente asimétricas, ya que han estado imponiendo un bloqueo durante más de 60 años que se endureció en el 2019 y continúa bajo la administración actual. La crónica del bloqueo estadounidense hacia Cuba es una crónica de dolor y privación, pero también de dignidad. La intención era clara: asfixiar la economía cubana hasta que sus líderes se doblegaran. Pero Trump subestimó la resistencia del pueblo cubano. Díaz-Canel señaló que aunque el bloqueo genera efectos palpables en la vida diaria, cortes de energía, falta de alimentos y medicinas, Cuba no cederá. En lugar de rendirse, la isla se ha enfocado en una resistencia creativa, apoyándose en el talento de su gente. Avanzaremos con la resistencia creativa, el talento y el heroísmo de nuestra gente, afirmó el mandatario, y eso es exactamente lo que Cuba ha hecho. A pesar del bloqueo, el pueblo cubano ha encontrado maneras de sobrevivir y resistir. Se ha visto obligado a encontrar formas alternativas para acceder a alimentos, medicamentos y recursos energéticos. Las cooperativas, la agricultura urbana, las redes de solidaridad entre vecinos y la innovación tecnológica para mantener las infraestructuras han sido solo algunas de las herramientas que han permitido que el país siga adelante. No es que Cuba niegue las consecuencias del bloqueo. Es un hecho que los cortes de energía, la escasez de alimentos y de medicinas son reales y dolorosos. Pero el mensaje de Díaz-Canel es claro. A pesar de todo, la voluntad del pueblo cubano no se quebrantará. El endurecimiento del bloqueo en el 2019, bajo la administración de Trump, fue uno de los episodios más crueles y calculados de la reciente historia de las relaciones entre ambos países. Se pretendía asfixiar a la economía cubana, limitar los ingresos y poner al pueblo al borde de la desesperación, esperando que eso provocara una revuelta interna contra el gobierno. Sin embargo, han encontrado caminos alternativos, como la alianza con otros países que han comprendido la situación de la isla y han decidido apoyarla. Rusia, China e incluso algunas naciones latinoamericanas han tendido puentes con Cuba.
desafiando las amenazas y sanciones estadounidenses y apostando por un futuro de cooperación que no se vea dictado desde la Casa Blanca. El presidente Díaz-Canel también destacó la necesidad de que el país continúe buscando el desarrollo económico de forma autónoma, pese a las dificultades impuestas desde Washington. Esta apuesta por el desarrollo económico en medio de un bloqueo es quizá una de las mayores muestras del heroísmo cubano. Mientras el gobierno de Trump aplicaba sanciones para estrangular al país, el gobierno de Cuba apostaba por la creatividad económica, por estimular el sector turístico y por buscar el autoabastecimiento en alimentos a través de nuevas iniciativas agroecológicas. Esto habla de la capacidad de los cubanos para adaptarse, resistir y progresar, incluso en las circunstancias más adversas. En el ámbito internacional, la postura de Cuba es también un claro mensaje a otros países del mundo. Frente al intento de aislamiento promovido por Estados Unidos, la isla ha buscado incrementar sus relaciones diplomáticas, fortaleciendo lazos con otras naciones. La solidaridad con Cuba no ha cesado, al contrario, se ha incrementado. En organismos internacionales como las Naciones Unidas, el bloqueo ha sido condenado reiteradamente por la mayoría de los países. En el 2021, 184 países votaron a favor de una resolución que pedía el fin del bloqueo, mientras que solo 2, Estados Unidos e Israel, votaron en contra. Este es un dato impactante que refleja el aislamiento de la postura estadounidense frente a Cuba. Y sin embargo, incluso bajo esta presión internacional, la administración de Trump mantuvo el cerco económico en una muestra de arrogancia que subestima el sentir de la comunidad internacional. Cuba, por su parte, sigue apostando al diálogo, pero no a cualquier diálogo, sino a uno en igualdad de condiciones, que respete la soberanía del país. No se trata de arrodillarse ni de ceder ante los dictados de una potencia extranjera. El mensaje de Díaz-Canel, al hablar sobre los ciudadanos de Lajas, fue directo y valiente. Cuba está lista para hablar, pero no bajo las condiciones impuestas por una política de coerciones y amenazas. Nosotros no le tememos miedo a nadie, enfatizó el presidente. Y con esas palabras, el espíritu de resistencia cubana cobró vida. En el contexto actual, mientras la administración Biden ha prometido revisar algunas de las políticas más agresivas de su predecesor, la verdad es que el daño ya está hecho. A pesar de los anuncios de posibles aperturas, el bloqueo sigue siendo una realidad. Y las consecuencias económicas y sociales se sienten día a día en la vida de los cubanos. Donald Trump intentó usar a Cuba como una pieza más en su juego político, utilizando el endurecimiento del bloqueo como una herramienta para asegurarse el apoyo del exilio cubano en Florida. Un bloque de votantes clave. La postura de Cuba es clara. No van a ceder ante las políticas represivas de Trump, ni de ningún otro presidente estadounidense que busque imponer condiciones. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así,
pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.